417. Biopatología de las enfermedades neurológicas. El sistema nervioso del ser humano es el órgano de la conciencia, del conocimiento, de la ética y del comportamiento. De las estructuras conocidas, es la más complicada. Una tercera parte de los 23.000 genes que codifican el genoma humano se expresan en el sistema nervioso. Todo cerebro maduro está compuesto por 100.000 millones de neuronas, varios millones de kilómetros de axones y dendritas y más de 10 elevado a la potencia 15 sinapsis. Las neuronas viven dentro de un denso parénquima de células de la neuroglia multifuncional que sintetizan mielina, mantienen la homeostasis y regulan las respuestas inmunitarias. Ante este trasfondo de complejidad, los logros de la neurociencia molecular han sido extraordinarios. Los avances han sido paralelos al desarrollo de nuevas tecnologías en bioingeniería y ciencias computacionales, imágenes y en biología celular, molecular y química, y es probable que con el paso del tiempo el ritmo de los nuevos descubrimientos se acelere. Este capítulo revisa varias de las áreas más dinámicas en la neurociencia, en particular resalta los avances en inmunología e inflamación, neurodegeneración y biología de células madre. En cada una de estas áreas, los descubrimientos recientes proporcionan un contexto para comprender los desencadenantes y mecanismos de enfermedad y ofrecen nueva esperanza para la prevención, tratamiento y reparación de las lesiones en el sistema nervioso. Las descripciones de la neurogenética del comportamiento, los avances en la ciencia de la adicción y las enfermedades causadas por una disfunción en red se encuentran en el capítulo 443, Biología de los trastornos psiquiátricos y las nuevas estrategias para la rehabilitación mediante el fomento de la neuroplasticidad. Neuroestimulación e interfaces computadora-cerebro se presentan en el capítulo 477, Tecnologías neuroterapéuticas emergentes, neuroinmunología y neuroinflamación, oligodendrocitos y mielina. La mielina es la sustancia aislante de varias capas que rodea a los axones y acelera la conducción del impulso nervioso al permitir que los potenciales de acción salten entre las regiones desnudas de los axones, nodos de Ranvier, y a lo largo de los segmentos mielinizados. Las interacciones moleculares entre la cubierta de mielina y el axón son necesarias para mantener la estabilidad, función y tiempo de vida normal de ambas estructuras. En el sistema nervioso central un único oligodendrocito suele envolver a múltiples axones, mientras que en el sistema nervioso periférico cada célula de Schwann mieliniza de manera característica un solo axón. La mielina es un material con abundantes lípidos que se forma por el enrollamiento de la célula mielinizante alrededor del axón, creando múltiples bicapas de membrana que se disponen de manera cercana y yuxtapuestas. Mielina compacta, por las interacciones de proteínas cargadas. Algunos inhibidores del crecimiento axónico se expresan en las láminas más internas, periaxónicas, de la membrana de mielina, consúltese más adelante en este capítulo. Algunas enfermedades neurológicas de relevancia clínica se deben a mutaciones heredadas en las proteínas de la mielina del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, capítulo 438. Los constituyentes de la mielina también muestran una tendencia a convertirse en autoantígenos en las enfermedades desmielinizantes autoinmunitarias, capítulo 436. Las células precursoras de oligodendrocitos premielinizadoras son células con gran movilidad que migran a muchos sitios durante el desarrollo en el cerebro adulto después de lesiones en la vaina de mielina. Las células precursoras de oligodendrocitos migran sobre la superficie interna, o abluminal, de las células endoteliales, un proceso regulado por las señales de la vía WNT y por el aumento del receptor para quimiosina CXCR4 que favorece su unión y retención en la vasculatura. La especificación de las células precursoras de oligodendrocitos es regulada desde el punto de vista de la transcripción por los genes OLIG2 y Yin-Yang1, mientras que la mielinización gobernada por oligodendrocitos posmitóticos depende de otro factor de la transcripción, el factor regulador del gen de mielina. En el cerebro de adulto sano existen abundantes células precursoras de oligodendrocitos que expresan al receptor alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas y NG2, ampliamente distribuidos, pero no mielinizan axones incluso en los ambientes desmielinizantes como las lesiones de la esclerosis múltiple. Además de WNT, se han identificado varias familias de moléculas que regulan la diferenciación y mielinización de los oligodendrocitos, como LINGO1, PS-ANCAM y aluronano, NOGOA, la vía WNT, señalización de muesca, y su receptor YAGID, y el receptor muscarínico M1-CHRM1, todos los cuales son inhibidores y el receptor RXR gamma para ácido retinoico, que es estimulante.
Todos son blancos potenciales para los tratamientos de reparación de la mielina. En un modelo de encefalomielitis alérgica experimental, el bloqueo génico de CHRM1 específico en los oligodendrocitos mejoró la remielinización, protegió los axones y restauró la función, lo que demuestra en forma directa que la remielinización puede ser neuroprotectora después de una lesión. Un estudio fundamental recién publicado de un anticuerpo monoclonal contra LINGO-1 no pudo favorecer la remielinización, un resultado decepcionante, ya que el anticuerpo pareció tener efectos clínicos prometedores en un estudio fase 2 anterior. Un conjunto de observaciones cuestionó el concepto tradicional de que las señales provenientes del axón son necesarias siempre para que se produzca la mielinización. Los axones fijos, o sea, muertos, pueden mielinizarse de manera eficiente mediante oligodendrocitos in vitro, como podría suceder con alambres nanométricos artificiales de poliestireno de un diámetro similar. Esto condujo al desarrollo de nuevas pruebas para detección de alto rendimiento basadas en la mielinización de nanoalambres de poliestireno para identificar compuestos que podrían fomentar la mielinización. En un estudio preliminar en humanos surgió una molécula, el antihistamínico clemastina, que tuvo eficacia clara como fármaco remielinizante en pacientes con neuropatía óptica crónica debida a esclerosis múltiple. En particular, el fármaco parece actuar por unión con el receptor muscarínico CHRM1, macrófagos y microglia. Los macrófagos y la microglia son los principales tipos celulares del sistema nervioso que presentan antígenos y mantienen la inmunidad innata. La microglia cerebral migra del saco vitelino en la embriogénesis temprana, antes que se forme la barrera hematoencefálica, y se cree que mantiene su número de células mediante la división celular en el sistema nervioso y no por repoblación desde la circulación. El agotamiento de la microglia en ratones adultos con la administración de un inhibidor selectivo del receptor 1 para factor estimulante de colonias fue seguido por una repoblación rápida, lo que sugiere que hay una reserva de células precursoras microgliales en todo el sistema nervioso central. Se sabe que la microglia cerebral tiene funciones adicionales en la neurogénesis, mediante secreción de factor neurotrófico derivado del cerebro y otras moléculas, así como en el desarrollo y regulación de circuitos neurales mediante la poda de sinapsis excitatorias y el control de densidades espinales dendríticas, figura 417.1. Los ratones con deficiencia de microglia durante el desarrollo tienen diversas deficiencias cognitivas, de aprendizaje y conductuales, incluidos comportamientos sociales anormales. Estos procesos dependen de las moléculas de la vía clásica del complemento y del receptor CX3CR1 para quimiosina. Una dificultad para el avance en este campo ha sido que no existen herramientas para separar de manera definitiva la microglia cerebral de los macrófagos perivasculares. Un avance reciente que podría ser una solución emplea células madre pluripotentes y el desarrollo de métodos para generar células semejantes a la microglia a partir de inductor de células madre pluripotenciales, con medios que contienen interleucina 34 y factor 1 estimulante de colonias. La microglia se localiza en todo el parénquima cerebral, mientras que los macrófagos cerebrales están sobre todo en las regiones perivasculares, incluidas las meninges y el plexo coroideo. En contraste con la microglia, los macrófagos cerebrales provienen de monocitos que entran al sistema nervioso central en pequeñas cantidades desde la corriente sanguínea en forma continua y en grandes cantidades durante estados patológicos. Una posible excepción a esta regla son los macrófagos meníngeos, situados sobre todo en el espacio subdural, que parecen entrar al cerebro en una etapa temprana del desarrollo y permanecen durante toda la vida del individuo. En un modelo en ratón de desmielinización autoinmunitaria de encefalomielitis alérgica experimental, figura 417.2, se observó que los macrófagos derivados de los monocitos de la médula ósea, pero no de la microglia, representan la población crítica que inició la desmielinización inflamatoria en regiones paraaxonales cercanas a los nodos de Ranvier. Se ha observado que los macrófagos cerebrales tienen múltiples funciones proinflamatorias que incluyen la promoción de la adhesión, atracción y activación de linfocitos B y T, activación de los linfocitos T con antígenos específicos mediante la presentación de antígenos peptídicos inmunógenos específicos, incluidos autoantígenos, unidos con moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor clase 2, y contribución al daño celular a través de la generación de estrés oxidativo y citotoxicidad. Siempre se ha pensado que la microglia disminuye las respuestas inflamatorias y fomenta la reparación hística. Es cierto que este modelo de funciones de macrófago microglia M1, proinflamatoria, y M2, reguladora reparadora, derivado sobre todo de modelos experimentales de autoinmunidad.
Es una simplificación excesiva y pueden revelarse más funciones matizadas de estos tipos celulares según el contexto específico y las señales ambientales. La evidencia también respalda un papel primario de los macrófagos cerebrales y la microglia en las enfermedades neurodegenerativas, a diferencia de las ideas anteriores en las que su participación se consideraba secundaria, como fagocitosis de los detritos celulares. En distintas situaciones, los macrófagos y la microglia pueden ser protectores o patógenos. En los ratones, los macrófagos contribuyen a la memoria espacial cuando se activan en presencia de la citosina interleucina 4 producida por los linfocitos invasores y la microglia sustenta el aprendizaje y la memoria mediante la secreción de factor neurotrófico derivado del cerebro, que favorece la plasticidad sináptica. En situaciones experimentales, la microglia y los macrófagos cerebrales también participan en la eliminación de agregados patógenos de amiloide beta en ratones con enfermedad de Alzheimer. La alteración de los macrófagos cerebrales mediante la eliminación de CCR2, una quimiosina necesaria para la entrada al sistema nervioso central de monocitos desde la corriente sanguínea, exacerbó la patología de la enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, los datos indican que los efectos intensificadores de la enfermedad de la microglia y los macrófagos pueden predominar en otras situaciones. Hay evidencia genética que sugiere un papel directo de la microglia en la enfermedad de Alzheimer humana. Implica al gen TREM2 relacionado con la fagocitosis y a otros genes pertenecientes al sistema del complemento en la susceptibilidad a la enfermedad de Alzheimer. La activación de la cascada clásica del complemento también asume mayor importancia en los siguientes conceptos patogénicos. Las sinapsis marcadas para eliminación expresan las proteínas de complemento C1q y C3, cuya concentración aumenta en presencia de un exceso de amiloide beta. Las sinapsis portadoras de C3 se marcan para eliminación mediante la microglia que expresa el receptor para complemento 3, CR3. Y la eliminación de C3 puede mejorar las alteraciones clínicas y patológicas relacionadas con la neurodegeneración en ratones proclives a la enfermedad de Alzheimer. En la degeneración frontotemporal familiar causada por mutaciones en la progranulina también se identificó una patología inmunitaria prominente que incluye la presencia de microglia activada con expresión de valores altos de citocinas proinflamatorias. En ratones progranulina negativo, una activación de la microglia dependiente de la edad se relaciona con regulación en aumento de los genes relacionados con la inmunidad innata, incluidas proteínas del complemento y con la poda intensificada de las sinapsis inhibidoras en regiones clave del sistema nervioso central, lo que causa trastornos conductuales que recuerdan la degeneración frontotemporal humana. Además, la inhibición de la activación del complemento resolvió todos estos defectos. Considerados en conjunto, estos datos indican un papel primario de la activación microglial en la degeneración frontotemporal vinculada con progranulina, probablemente a través del aumento en el tráfico lisosómico y en la generación de productos de la división del componente C3 del complemento y que conduce a una poda sináptica aumentada y nociva en regiones del cerebro afectadas en la degeneración frontotemporal. Aunque es probable que los mecanismos específicos de la neurodegeneración dependiente del complemento difieran en distintos trastornos neurodegenerativos, estos datos proporcionan esperanza de que las intervenciones en la vía del complemento podrían ser una estrategia posible para controlar las patologías neurodegenerativas mediadas al menos en parte por el sistema inmunitario innato. Astrocitos. Los astrocitos representan la mitad o más de todas las células en el sistema nervioso central. Antes se creía que funcionaban como simples células de soporte intersticial que proporcionaban un andamiaje para la migración neuronal y contribuían a la homeostasis. Los datos emergentes indican que este tipo celular tiene funciones mucho más pleiotrópicas. Los astrocitos ejercen funciones profundas en la vida de la sinapsis mediante la secreción de factores, como apolipoproteína E, trombospondinas y glipicanos, que regulan el desarrollo, mantenimiento y recorte de estructuras presinápticas y postsinápticas. Influidos por la actividad neuronal local, los astrocitos fagocitan sinapsis en forma activa. También participan en la regulación dinámica del tono vascular, en parte por la comunicación entre astrocitos a través de las uniones comunicantes y las olas de calcio moduladas por la actividad neuronal. Sustentan la barrera hematoencefálica y la integridad linfática, véase más adelante, por la extensión de los podocitos hacia estructuras vasculares y por la expresión de canales de agua acuaporina 4 y cumplen funciones metabólicas adicionales esenciales para mantener la salud neuronal. Una característica de la respuesta a muchos tipos de lesión cerebral es la astrocitosis reactiva o la formación de una cicatriz glial.
El trabajo reciente identificó dos tipos diferentes de astrocitos reactivos que parecen tener funciones compensatorias. Se propusieron los términos astrocitos A1 y A2 por analogía a las designaciones de macrófagos microglia M1 y M2, descritos antes. Los astrocitos A2 se inducen por la isquemia y pueden tener funciones provechosas, incluida una contribución a la reparación ística después de la lesión. Por el contrario, los astrocitos A1 se inducen en estados inflamatorios y degenerativos diversos y parecen participar de manera activa en el proceso de lesión. Un dato interesante es que los productos secretados de la microglia activada, en particular interleucina 1 alfa, factor de necrosis tumoral y C1q, inducen a los astrocitos para transformarse en el tipo A1. Desde el punto de vista funcional, los astrocitos A1 pierden la capacidad para fagocitar la sinapsis y detritos de mielina y tienen una toxicidad sorprendente in vitro para varias poblaciones de neuronas y oligodendrocitos maduros, lo que podría ser un daño mediado por el complemento, al menos en parte. Resulta interesante que las células precursoras de oligodendrocitos, abundantes en lesiones activas de la esclerosis múltiple, capítulo 436, son resistentes a la muerte mediada por A1. A pesar del ambiente inflamatorio. Se desconoce la naturaleza del factor tóxico. Se especula que los productos de los astrocitos A1 podrían fomentar el daño en trastornos tan diversos como la esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, capítulo 423, enfermedad de Parkinson, capítulo 427, y la esclerosis lateral amiotrófica, capítulo 429, a pesar de sus etiologías y patologías distintivas. Linfáticos. Dos estructuras linfáticas recién identificadas del sistema nervioso central son los sistemas linfático y linfoide dural profundo, cuya función es eliminar detritos del sistema nervioso central. Es probable que también participen en la vigilancia inmunitaria. Siempre se ha considerado que el cerebro carece de un sistema linfático típico y las respuestas inmunitarias contra los antígenos se generan de manera menos efectiva en el sistema nervioso central que en otros sistemas orgánicos. Un concepto llamado privilegio inmunitario. Sin embargo, hay mucha evidencia de que el estado de privilegio inmunitario del cerebro solo es relativo, no absoluto. Además, debido a las elevadas demandas metabólicas del cerebro, debe haber algún mecanismo para la eliminación eficiente de solutos y detritos. Una vía bien confirmada incluye el flujo pasivo de solutos del parénquima cerebral al líquido cefalorraquídeo y su salida por las granulaciones aracnoideas, así como a lo largo de las raíces nerviosas craneales y espinales hacia una serie de estructuras linfoideas situadas en la placa cribiforme, la mucosa nasal y otros sitios. El sistema linfático obtiene su nombre de una morfología distintiva que incluye estructuras semejantes a los linfoides y células astrogliales. El líquido cefalorraquídeo producido en las vellosidades aracnoideas circula por los ventrículos y el espacio subaracnoideo que rodea las convexidades del cerebro y la médula espinal y sale por conductos alrededor de las arteriolas que penetran al parénquima cerebral. Estos espacios están recubiertos con células endoteliales por dentro y por los podocitos de los astrocitos que forman las paredes externas. Con la asistencia de la propulsión arterial, el líquido cefalorraquídeo sale de estos conductos especializados y llega a los astrocitos a través de los podocitos ricos en canales de agua acuaporina 4. Luego, en el intersticio del parénquima cerebral capta solutos y partículas de detritos que se trasladan a los espacios perivenosos, por donde salen del cerebro y drenan en el sistema linfático. En los ratones, la eliminación de la acuaporina 4 redujo mucho el flujo de líquidos intersticiales en el cerebro, lo que subraya la función crucial de la captación de líquido cefalorraquídeo por los astrocitos en este proceso. El flujo intersticial en el sistema nervioso central también se altera con el envejecimiento, quizá por cambios en la expresión de la acuaporina 4 astrocítica. Otro aspecto fascinante del sistema linfático es que el transporte de líquidos y solutos se acelera con el sueño, un argumento sobre el papel crucial del sueño para favorecer la eliminación de detritos necesaria para cumplir las elevadas demandas metabólicas del sistema nervioso. Además, en modelos de enfermedad, las proteínas agregadas relacionadas con la enfermedad neurodegenerativa, como la amiloide beta vinculada con la enfermedad de Alzheimer, capítulo 423, también se eliminaron de manera más eficiente durante el sueño. En realidad, en ratones con modificaciones genéticas para producir un exceso de amiloide beta y desarrollar deterioro cognitivo semejante al de Alzheimer, la privación de sueño aumentó la acumulación de placas amiloides.
También es probable que las vías linfáticas sean una vía de salida importante para los linfocitos en el sistema nervioso central y una vía para el encuentro de los linfocitos con los antígenos del sistema nervioso central, en los ganglios linfáticos cervicales. Al respecto, los datos recientes indican que los ganglios linfáticos cervicales profundos podrían ser un sitio para la estimulación de linfocitos B por antígenos específicos en la esclerosis múltiple. Capítulo 436. Una segunda vía identificada en fecha reciente consiste en un plexo de pequeños vasos similares a los linfáticos situados en la superficie externa de las arterias meníngeas y senos durales profundos, incluidos los senos sagital y transversal, estructuras que salen del cerebro por la superficie de venas y arterias y drenan en los ganglios linfáticos cervicales profundos. Estos conductos están conformados por células que expresan un transcriptoma indicativo de que son componentes de un sistema de drenaje linfoide distinto al endotelio vascular. Estas estructuras linfoideas relacionadas con los senos pueden ser muy importantes para eliminar solutos de líquido cefalorraquídeo, a diferencia del sistema linfático cuya función probable es la eliminación de productos de desecho del intersticio cerebral. Sin embargo, las funciones exactas de estos dos sistemas y sus interrelaciones apenas empiezan a comprenderse. Microbios y enfermedad neurológica. El microbioma humano, capítulo 459, representa el conjunto de genes de los 10 elevado a la potencia 14 organismos que viven en el intestino, piel, mucosas y otros sitios de los seres humanos. Las distintas comunidades microbianas se relacionan con distintos grupos étnicos, dietas y ambientes. En cualquier persona, los microbios intestinales predominantes pueden mantenerse muy estables durante décadas, pero también pueden alterarse por la exposición a ciertas especies microbianas, por ejemplo, por la ingestión de probióticos. Existe evidencia convincente de que los microbios intestinales pueden delinear las respuestas inmunitarias a través de la interacción de su metabolismo con el de los seres humanos. Es probable que las interacciones entre intestino y cerebro sean importantes para comprender la patogenia de muchas enfermedades neurológicas autoinmunitarias. Por ejemplo, los ratones tratados con antibióticos de amplio espectro son resistentes a encefalomielitis alérgica experimental, un efecto relacionado con el descenso en la producción de citocinas proinflamatorias y, por el contrario, una mayor producción de las citocinas inmunodepresoras interleucina 10 e interleucina 13 y el aumento en los linfocitos T y B reguladores. La administración oral de polisacárido de Bacillus fragilis también protege a los ratones de la encefalomielitis alérgica experimental mediante aumentos en la interleucina 10. Se encontró que los microbios intestinales de pacientes con esclerosis múltiple promueven la encefalomielitis alérgica experimental cuando se transfieren a ratones sin gérmenes, quizá debido a los desequilibrios entre las especies bacterianas que favorecen la inflamación, como Akkermansia mucinipila y Acinetobacter calcoaceticus, y las que inducen respuestas inmunitarias reguladoras, como Parabacteroides distasonis. Además de los efectos inespecíficos en la homeostasis inmunitaria mediada por citocinas y células reguladoras, en las personas susceptibles algunas proteínas microbianas pueden desencadenar una respuesta inmunitaria cruzada contra una proteína homóloga en el sistema nervioso, un mecanismo llamado mimetismo molecular. Los ejemplos incluyen reactividad cruzada entre el conducto para agua de los astrocitos acuaporina 4 y una permeasa transportadora ABC de Clostridium perfringens en la neuromielitis óptica. Capítulo 437. El gangliósido GM1 neural y estructuras similares que contienen ácido ciálico de Campylobacter jejuni en el síndrome de Guillain-Barré. Capítulo 439. Y la proteína promotora del sueño hipocretina y la hemaglutinina del virus de influenza H1N1 en la narcolepsia. Capítulo 27, entre otros. En fecha reciente, varias observaciones alentadoras han incriminado al ambiente microbiano en la patogenia de un espectro mucho más amplio de trastornos neurológicos y comportamientos que se extienden más allá de los límites habituales de las patologías mediadas por mecanismos inmunitarios. Quizá esto no sea sorprendente, ya que desde hace tiempo se sabe en neurología que las bacterias intestinales pueden influir en la función cerebral, con base sobre todo en los estudios clásicos que demostraron que los productos de los microbios intestinales pueden agravar la encefalopatía hepática, lo que constituye la base para el tratamiento antibiótico para este trastorno. Los ratones que se desarrollaron en un ambiente completamente libre de gérmenes presentaron menos ansiedad, respuestas menos intensas a situaciones de estrés, más comportamientos locomotores exploratorios y menor formación de memoria en comparación con sus contrapartes que no estuvieron libres de gérmenes.
Estos comportamientos se relacionaron con cambios en la expresión génica en las vías relacionadas con señalización neural, función sináptica y modulación de neurotransmisores. Además, este comportamiento pudo revertirse cuando los ratones sin gérmenes habitaron junto con los ratones con gérmenes. En otros experimentos también se encontró que los microbios intestinales son necesarios para el desarrollo y función normales de la microglia cerebral, lo que podría vincular estos efectos conductuales con blancos celulares específicos en el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo entérico en los seres humanos establece una conexión neural bidireccional entre el cerebro y el intestino. El nervio vago, que inerva la parte proximal del intestino y la proximal del colon, se ha implicado en comportamientos semejantes a ansiedad y depresión en ratones. La ingestión de Lactobacillus rhamnosus indujo cambios en la expresión del neurotransmisor inhibidor GABA1B en las neuronas de la corteza límbica, hipocampo y amígdala, relacionada con menores concentraciones de corticosteroides y reducción en los comportamientos semejantes a ansiedad y depresión. Un hecho notable es que estos cambios pueden bloquearse con la vagotomía. Otra área de interés emergente es una posible contribución del microbioma intestinal al autismo y trastornos relacionados. Desde hace mucho tiempo se sabe que los niños con trastornos del espectro autista tienen trastornos gastrointestinales y se ha declarado que la gravedad de la disbiosis se relaciona con la gravedad del autismo. En fecha reciente se indujo un modelo murino de autismo en los descendientes después de inyectar a la madre gestante el ácido polinocínico, policitidílico semejante al ácido ribonucleico viral. Notablemente, el tratamiento oral de los descendientes con bacteroides frágiles corrigió diversos comportamientos autistas en estos ratones y también mejoró la permeabilidad intestinal. Proteínas patológicas, priones y neurodegeneración, figura 417.3. El término agregación proteínica se ha vuelto muy usual para describir marcas distintivas fáciles de reconocer en la neurodegeneración. Aunque a menudo se considera que tales marcas neuropatológicas, que incluyen placas, marañas neurofibrilares y cuerpos de inclusión, causan disfunción neurológica, muchos descubrimientos nuevos en las décadas pasadas indican que esta noción es cada vez más improbable. En lugar de eso, los agregados de proteína representan acumulaciones de proteínas tóxicas que se vuelven menos dañinas cuando son secuestradas en placas, marañas y cuerpos de inclusión. El depósito de amiloide beta desempeña una función muy importante en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. Las mutaciones genéticas en la variante familiar de esta determinan la producción de grandes cantidades de amiloide beta de 42 aminoácidos, que tiende a agregarse más que el amiloide beta de 40 aminoácidos. Además, las mutaciones en la proteína precursora amiloide, que reduce la producción de amiloide beta, protege contra el desarrollo de enfermedad de Alzheimer y se relacionan con la conservación de la función cognitiva en la vejez. Las mutaciones en los genes que codifican la proteína tau asociada a los microtúbulos provocan una alteración en el procesamiento de corte y empalme de tau y en la producción de ovillos neurofibrilares en la demencia frontotemporal y en la parálisis supranuclear progresiva. La enfermedad familiar de Parkinson se acompaña de mutaciones en la sinasa 2 de repetición rica en leucina, sinucleína alfa, parquina, PINK1 y DJ1. PINK1 es una sinasa mitocondrial, véase después, y DJ1 es una proteína que contribuye a la protección de la agresión oxidativa. La parquina, una proteína ligada a ubiquitina, origina la enfermedad de Parkinson recesiva autosómica y de comienzo temprano. La principal característica histopatológica de la enfermedad de Parkinson es el cuerpo de Lewy, una inclusión eosinófila citoplásmica que contiene neurofilamentos y sinucleína alfa. La enfermedad de Huntington y las degeneraciones cerebelosas se asocian a expansiones de las repeticiones de poliglutamina de las proteínas, que se agregan y forman inclusiones neuronales intranucleares. La esclerosis lateral amiotrófica familiar se asocia a mutaciones de la superoxidodismutasa y con inclusiones citoplásmicas que contienen dicha enzima. Un hallazgo importante fue observar inclusiones ubiquitinadas en la mayor parte de los casos de esclerosis lateral amiotrófica y en la variedad más frecuente de demencia frontotemporal, formadas por proteína 43 fijadora del ácido desoxirribonucleico TAR, TDP-43. Posteriormente se encontraron mutaciones en el gen de TDP-43 y en el gen fusionado en sarcoma en la esclerosis lateral amiotrófica familiar. Estas dos proteínas participan en la regulación de la transcripción y en el metabolismo del ácido ribonucleico. En la diabetes insípida neurohipofisaria dominante autosómica, las mutaciones de la vasopresina tienen como resultado una transformación proteínica anormal, acumulación en el retículo endoplásmico y muerte celular.
Otro mecanismo importante vinculado con la muerte celular es la dinámica mitocondrial, que se refiere a los procesos que participan en movimientos de las mitocondrias, así como en la fisión y fusión mitocondriales, que contribuyen al recambio mitocondrial y a restituir las mitocondrias dañadas. La disfunción mitocondrial está muy ligada a la patogenia de diversas enfermedades neurodegenerativas como ataxia de Friedreich, producida por mutaciones en la proteína fijadora de hierro que contribuye a transferir hierro hacia ramilletes de sulfuro de hierro en aconitasa y complejos 1 y 2 de la cadena de transporte de electrones. La fisión mitocondrial depende de las proteínas relacionadas con dinamina, DRP1, que se unen a su receptor FIS, mientras que las proteínas mitofusinas 1 y 2, MF1A2, y la proteína 1 de atrofia óptica son las encargadas de la fusión en las membranas externa e interna de las mitocondrias, respectivamente. Las mutaciones en MFN2 causan neuropatía tipo 2A de Charcot-Marie-Tooth y las mutaciones en proteína 1 de atrofia óptica causan atrofia óptica dominante autosómica. Las proteínas tanto de amiloide beta como huntingtina mutante inducen fragmentación mitocondrial y muerte neuronal con mayor actividad de proteínas relacionadas con dinamina. Además, las mutaciones en los genes que causan enfermedad de Parkinson recesiva autosómica, Parkina y PINK1, originan una morfología mitocondrial anormal que deteriora el potencial de la célula para eliminar las mitocondrias dañadas por medio de autofagia. La principal interrogante científica que se plantea es si los agregados proteínicos contribuyen a la muerte celular o si son tan solo un producto secundario. En todas las enfermedades neurodegenerativas se está prestando atención en la actualidad a los agregados de proteínas pequeñas llamados oligómeros. Es posible que se trate de las especies tóxicas de amiloide beta, sinucleína alfa y proteínas que tienen poliglutaminas expandidas, como las vinculadas con la enfermedad de Huntington. Los agregados proteínicos suelen contener ubiquitina, lo que lo señala para su degradación por el componente 26S del proteosoma. Una incapacidad para degradar los agregados proteínicos podría provocar una disfunción celular, la alteración del transporte axónico y la muerte celular por mecanismos apoptóticos. La autofagia es la degradación de los componentes citosólicos en los lisosomas. Cada vez se confirma más que la autofagia contribuye a la degradación de los conglomerados proteínicos en las enfermedades neurodegenerativas y que se deteriora en las enfermedades de Alzheimer, Parkinson y Huntington. La autofagia es especialmente importante para la salud de las neuronas y si falla contribuye a la muerte celular. En la enfermedad de Huntington falla el reconocimiento del cargamento, lo que contribuye a la formación de conglomerados proteínicos y muerte celular. La rapamicina, que induce autofagia, tiene efectos terapéuticos benéficos en los modelos de ratón transgénico de enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Huntington. Hay más evidencia de disfunción lisosómica y autofagia alterada en la enfermedad de Parkinson. Las mutaciones en la glucocerebrosidasa se relacionan con 5% de todos los casos de enfermedad de Parkinson y con 8 a 9% de los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy. Por tanto, esta es la causa genética más importante de ambos trastornos identificada hasta ahora. Parece que existen interacciones recíprocas entre la glucocerebrosidasa y la sinucleína alfa. Se demostró que las concentraciones de glucocerebrosidasa y la actividad enzimática se reducen en la sustancia negra de los pacientes con enfermedad de Parkinson esporádica. Además, la sinucleína alfa se degrada por autofagia mediada por chaperonas y macroautofagia. La degradación de sinucleína alfa está alterada en los ratones transgénicos deficientes en glucocerebrosidasa, así como en ratones en los que la enzima está inhibida. También, se sabe que la sinucleína alfa inhibe la actividad de la glucocerebrosidasa. Por tanto, hay retroalimentación bidireccional entre la sinucleína alfa y la glucocerebrosidasa. Una intervención terapéutica atractiva podría ser usar proteínas chaperonas para aumentar la actividad y duración de la glucocerebrosidasa. Esto también reduciría la concentración de sinucleína alfa y bloquearía la degeneración de neuronas dopaminérgicas. El complejo retrómero es un complejo proteínico conservado vinculado con la membrana que funciona en el complejo endosoma Golgi. El complejo retrómero contiene un complejo de carga selectiva consistente en VPS35, VPS26 y VPS29, junto con un dímero de nexina clasificador. En fechas recientes se demostró que las mutaciones en VPS35 son causa de la enfermedad de Parkinson autosómica dominante de inicio tardío. El retrómero también traslada la proteína precursora de amiloide desde los endosomas,
donde se divide para generar amiloide beta. También se identificaron deficiencias de VPS35 y VPS26 en tejido cerebral del hipocampo en la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, una nueva estrategia terapéutica para estas enfermedades podría ser el uso de chaperones para estabilizar el retrómero y reducir la generación de amiloide beta y sinucleína alfa. Se mostró que las mutaciones sinasa 2 de repetición rica en leucina tienen efectos en la eliminación de las vesículas derivadas del aparato de Golgi mediante el sistema autofagia, lisosoma in vitro e in vivo. Las mutaciones sinasa 2 de repetición rica en leucina también están relacionadas con aumento en la síntesis de proteína mediada por la fosforilación de la proteína ribosómica S15. El bloqueo de esta fosforilación reduce la pérdida de neuritas mediada por sinasa 2 de repetición rica en leucina y la muerte celular en neuronas dopaminérgicas y corticales humanas. Un hecho interesante es que, en modelos experimentales de la enfermedad de Huntington y degeneración cerebelosa, los agregados proteínicos no tienen una marcada correlación con la muerte neuronal y pueden ser protectores. Una cantidad sustancial de evidencia sugiere que las proteínas mutantes con expansiones de poliglutamina en estas enfermedades se unen con factores de transcripción y que esto contribuye a la patogenia de la enfermedad. En la enfermedad de Huntington hay disfunción del corregulador de transcripción, PGC1-alfa, un regulador clave de la biogénesis mitocondrial. Hay evidencia de que la función alterada de PGC1-alfa también es importante en la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para los tratamientos. Los fármacos que incrementan la transcripción génica son neuroprotectores en modelos animales de estas enfermedades. Se han desarrollado varios compuestos para bloquear la producción o agregación de amiloide beta o ambos y estos compuestos se valoran en estudios clínicos iniciales en seres humanos. Otra estrategia en investigación es la inmunoterapia con anticuerpos que se unen con amiloide beta, tau o sinucleína alfa. Estos estudios mostraron la eficacia para evitar la diseminación de amiloide, tau y sinucleína alfa en estudios con animales, lo que genera esperanza de que esto podría conducir a tratamientos efectivos mediante el bloqueo de la propagación de una neurona a otra. Sin embargo, 2 estudios clínicos extensos de inmunoterapia para amiloide beta no demostraron eficacia, aunque tal estrategia aún se encuentra en estudio. Priones y enfermedades neurodegenerativas. Conforme se aprende más sobre la etiología y la patogenia de los trastornos neurodegenerativos, ha quedado claro que las alteraciones histológicas que alguna vez fueron peculiaridades, en realidad quizás sean reflejo de las causas. Por ejemplo, las placas amiloideas en el curú y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob están llenas de priones PRPSC que se ensamblan en fibrillas. En los últimos 30 años ha habido una explosión de nuevo conocimiento sobre los priones. Durante muchos años, se pensó que el curú, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la tembladera de las ovejas, Scrapie, se debían a virus de acción lenta, pero un abundante conjunto de evidencia indica que los patógenos infecciosos que causan estas enfermedades carecen de ácido nucleico. Tales patógenos se llaman priones y están compuestos por proteínas codificadas por el hospedador que adoptan conformaciones alternativas que se autopropagan. Capítulo 430. Los priones imponen sus conformaciones a las proteínas precursoras normales, que a su vez se vuelven una plantilla y esto genera copias fieles. La mayoría de los priones está enriquecida para formar hojas beta y pueden ensamblarse en fibrillas amiloides. Como sucede con las placas en el curú y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que se componen de priones PRP, las placas amiloideas en la enfermedad de Alzheimer están llenas con priones A beta que se polimerizan en fibrillas. Esta relación entre los datos neuropatológicos y el prion etiológico se fortaleció con la relación genética entre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar y la mutación en el gen PRP. Así como entre la enfermedad de Alzheimer familiar y las mutaciones en el gen proteína precursora de amiloide, como se indicó antes. Además, en Islandia una mutación en el gen proteína precursora de amiloide que impide la formación del péptido A beta se relacionó con una menor incidencia de enfermedad de Alzheimer. Las enfermedades neurodegenerativas hereditarias ofrecen información importante sobre la patogenia de las más frecuentes y esporádicas. Aunque las proteínas mutantes que causan estos trastornos se expresan en los cerebros de las personas desde edad temprana, las enfermedades no aparecen durante muchas décadas. Se han ofrecido muchas explicaciones para el inicio tardío de las enfermedades neurodegenerativas familiares, pero ninguna se respalda con evidencia experimental sustancial. El inicio tardío podría deberse a un segundo evento en el que una proteína mutante, después de su conversión en un prión, comienza a acumularse a una edad bastante avanzada.
Esta formulación también es consistente con los datos que muestran que los mecanismos para control de calidad de las proteínas disminuyen su eficacia con la edad. Por tanto, es probable que las formas priónicas de tipo nativo y las proteínas mutantes se degraden de manera eficiente en personas jóvenes, pero no se controlen tan bien en los de edad más avanzada. Esta explicación es consistente con la idea de que las enfermedades neurodegenerativas son trastornos del sistema nervioso envejecido. Puede proponerse una nueva clasificación para las enfermedades neurodegenerativas con base no solo en la presentación fenotípica y neuropatológica habitual, sino también en la etiología del prión, cuadro 417-1. En la década pasada se acumularon cada vez más datos experimentales que implicaron a los priones en cada una de estas enfermedades. Además del CURU y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Gerstmann-Straussler-Scheinker y el insomnio letal en humanos se producen por priones PRPSC. En animales, los priones PRPSC causan la tembladera de las ovejas y cabras, escrapie, encefalopatía espongiforme bovina, enfermedad por emaciación crónica de los ciervos y los alces, ciervos canadienses, encefalopatía espongiforme felina y encefalopatía transmisible por bisón. De manera similar a PRP, A-beta, tau, sinucleína alfa, superóxido dismutasa 1 y quizalauntintina, adoptan conformaciones alternativas que se autopropagan y por tanto, cada proteína puede convertirse en un prión y transferirse a neuronas con conexiones sinápticas. Además, cada uno de estos priones causa un conjunto distintivo de enfermedades neurodegenerativas. La evidencia de una etiología priónica para la enfermedad de Alzheimer proviene de una serie de experimentos de transmisión realizados al principio en monos tití y en fecha más reciente en ratones transgénicos inoculados, con un péptido A-beta sintético plegado en un prión. Los estudios con la proteína tau muestran que no solo participa en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer, sino que también causa enfermedades como las demencias frontotemporales, incluida la encefalopatía traumática crónica, que se ha publicado en jugadores de deportes de contacto y en personal militar que sufrió lesiones cerebrales traumáticas. Una serie de estudios incisivos que usaron células cultivadas y ratones transgénicos demostró que tau puede convertirse en un prión y multiplicarse en el cerebro. A diferencia de los priones A-beta y tau, una cepa de priones de sinucleína alfa encontrada en los cerebros de pacientes que murieron por atrofia de sistemas múltiples, mató al ratón transgénico hospedador casi 90 días después de la inoculación cerebral, mientras que los priones de sinucleína alfa formados de manera espontánea en los cerebros de ratones transgénicos mataron al ratón receptor en casi 200 días. Durante muchos años, el argumento citado con mayor frecuencia contra los priones fue la existencia de cepas que producían cuadros clínicos distintivos y patrones diferentes de lesiones neuropatológicas. Algunos investigadores argumentan que la información biológica portada en distintas cepas de priones solo podría codificarse dentro de un ácido nucleico. En fechas posteriores, muchos estudios demostraron que la variación por cepa específica está cifrada en la conformación de PRPSC, pero aún se desconocen los mecanismos moleculares que permiten almacenar la información biológica. Los patrones neuroanatómicos del depósito de priones dependen de la cepa particular de prión. Se ha reunido evidencia convincente que apoya esta propuesta para los priones de PRP, A-beta, tau y sinucleína alfa. Aunque el número de priones identificados en mamíferos y en los hongos continúa en aumento, aún no se establece la existencia de priones en otra filogenia. Algunos priones de mamíferos realizan funciones vitales y no causan enfermedad. Estos priones no patógenos incluyen la proteína de unión con el elemento de poliadenilación citoplásmico, la proteína de señalización antiviral mitocondrial y el antígeno 1 intracelular restringido a los linfocitos T. Todas las proteínas priónicas de los mamíferos adoptan una conformación rica en hojas beta y parecen formar oligómeros con facilidad, ya que este proceso se autopropaga. No se comprende bien el control del estado de autopropagación de los priones mamíferos benignos, pero es crucial para el bienestar del hospedador. En cambio, los priones patógenos de mamíferos parecen multiplicarse de manera exponencial, pero no se han definido los mecanismos por los que causan enfermedad. No se sabe si los priones se multiplican como monómeros u oligómeros. En particular, la magnitud del objetivo de radiación ionizante de los priones PRPSC parece sugerir que es un trímero. Se cree que los estados oligoméricos de los priones patógenos de los mamíferos son las formas tóxicas y el ensamble en polímeros más grandes, como las fibrillas amiloideas, parece ser un mecanismo para minimizar la toxicidad. Hasta ahora no hay un fármaco que detenga, incluso que enlentezca una enfermedad neurodegenerativa humana.
El desarrollo de fármacos diseñados para inhibir la conversión de las proteínas precursoras normales en priones o para intensificar la degradación de los priones se enfoca en el paso inicial de acumulación del prión. Aunque se han identificado varios fármacos que cruzan la barrera hematoencefálica que prolongan la vida de ratones infectados con priones de tembladera de ovejas, no se ha identificado alguno que prolongue la vida de los ratones transgénicos que replican los priones de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob humana. A pesar de la duplicación del tiempo de incubación en ratones inoculados con priones de tembladera, todos los ratones al final sucumben a la enfermedad. Como todos los ratones tratados desarrollan disfunción neurológica al mismo tiempo, es probable que la tasa de mutación considerada según la resistencia farmacológica se aproxime a 100%, que es mucho mayor a las tasas de mutación registradas para bacterias y virus. Es probable que las mutaciones en los priones representen variantes en la conformación que se seleccionan en mamíferos, en los que la supervivencia es limitada por los priones que se replican con rapidez. Los resultados de estos estudios abren la posibilidad de que se necesiten combinaciones de fármacos que atacan una variedad de conformadores de priones para desarrollar un tratamiento eficaz. Biología de la célula madre neural. Los ratones normales y con modificaciones genéticas, transgénicos, son los sistemas de modelo más usados para estudiar las características de las enfermedades del sistema nervioso humano. Sin embargo, la modelación de las enfermedades genéticas está limitada por el número relativamente pequeño de enfermedades humanas monogénicas en las que se conocen las mutaciones genéticas específicas y se limita más por las diferencias entre especies. Esto último puede tener importancia particular en regiones cerebrales como la corteza cerebral, que experimentó una expansión evolutiva significativa en humanos. Estas limitaciones, que tal vez contribuyen a la baja probabilidad de que la eficacia terapéutica se traduzca de los modelos animales a los humanos, pueden salvarse con los modelos de células madres, que permiten el uso de células y tejidos humanos para modelar las enfermedades humanas. El advenimiento de nuevas tecnologías de células madre transforma la comprensión de la biopatología de las enfermedades neurológicas humanas. Se usan plataformas de células madre para detectar agentes terapéuticos, descubrir efectos farmacológicos adversos y descubrir nuevos objetivos terapéuticos. Entre los avances recientes más emocionantes en la tecnología de células madre está la capacidad para convertir células somáticas, ya sean fibroblastos cutáneos o células sanguíneas, en células madre pluripotentes conocidas como células madre pluripotentes inducidas. Esta tecnología ha introducido un enfoque potente y del todo nuevo al estudio de la biopatología de las enfermedades hereditarias. Las células madre pluripotentes son fáciles de obtener mediante procedimientos de mínima invasión, como una biopsia de piel o una muestra sanguínea, y se convierten a la pluripotencia mediante la aplicación de un cóctel de factores de reprogramación para crear las células madre pluripotentes inducidas. Al principio, un conjunto de 4 factores programadores, AC3-4, KLF4, SAX2 y CMYC, se aplicó a las células mediante lentivirus que se integran de manera estable a los genes del factor de reprogramación en el genoma de las células madre pluripotentes inducidas, lo que puede modificar los fenotipos de enfermedad y también abrogar la expresión de genes nativos en los sitios del ácido desoxirribonucleico donde se integran los factores. Se han desarrollado técnicas nuevas que usan estrategias no integradoras, como el uso del virus Sendai, ácido ribonucleico mensajero o vectores episómicos que evitan estos problemas. Una vez creadas, las líneas de células madre pluripotentes inducidas pueden expandirse de manera indefinida para obtener un suministro ilimitado de células madre. Estas células son la materia prima para obtener tipos específicos de células con base en protocolos que usan moléculas pequeñas, proteínas o la inducción génica directa para recapitular programas de desarrollo. La mayoría de los protocolos actuales obtiene células progenitoras neuronales mediante inhibición SMAD doble, un paso que implica el uso de inhibidores de molécula pequeña para bloquear los destinos de células endodérmicas y mesodérmicas, lo que crea células neurales como única opción. Se han desarrollado múltiples protocolos en la última década para generar grandes números de tipos celulares progenitores neuronales humanos y dirigirlos a destinos celulares específicos del sistema nervioso, incluidos subtipos de neuronas de múltiples regiones del cerebro y la médula espinal, así como células retinianas, células gliales incluidos astrocitos y oligodendrocitos, células inmunitarias y células del sistema nervioso periférico. El principal beneficio médico de la tecnología células madre pluripotentes inducidas es que permite la creación de células o tejidos específicos de la persona con compatibilidad genética con pacientes individuales.
Esta estrategia no solo permite estudiar trastornos monogénicos, también formas esporádicas de enfermedad y trastornos poligénicos complejos, incluidos aquellos con NOSI de riesgo no identificados. Además, al obtener líneas de células madre pluripotentes inducidas de múltiples pacientes sería posible explorar cómo varían los fenotipos de la enfermedad según el trasfondo genético. Otro enfoque que se ha usado para generar tipos específicos de neuronas y células gliales a partir de células somáticas como los fibroblastos es la reprogramación directa. Esta estrategia requiere un cóctel de factores de transcripción específicos para convertir en forma directa células somáticas en el tipo celular alternativo deseado. Esta técnica evita la necesidad de reajuste epigenético que acompaña a las células cuando se reprograman hasta un estado pluripotente. La ventaja de esta opción es que las firmas epigenéticas relacionadas con la edad no se borran, por lo que las neuronas obtenidas reflejan con más facilidad las enfermedades que se manifiestan en las células envejecidas. A pesar de las ventajas del uso de modelos in vitro de enfermedades del sistema nervioso derivadas de células madre pluripotentes inducidas de pacientes específicos, aún persisten varios bloqueos. No hay protocolos estándar de reprogramación o derivación y los distintos métodos pueden implicar una variabilidad considerable en los fenotipos de enfermedad informados por distintos laboratorios. Por tanto, la confianza en la especificidad de un fenotipo particular aumenta si está validada en múltiples laboratorios. También existe el problema de la variabilidad inherente entre las líneas de pacientes que podría derivar de sus distintos trasfondos genéticos. Una solución, disponible solo en caso de trastornos monogénicos, es usar controles isogénicos generados mediante edición génica, como la tecnología CRISPR-Cas9, para crear líneas de enfermedad y testigos con un trasfondo genético idéntico. Sin embargo, como las diferencias en el trasfondo genético pueden influir en la penetrancia de un rasgo particular, todavía será necesario comparar las líneas de enfermedad de múltiples pacientes para discernir un fenotipo de enfermedad verdadero. Para los trastornos poligénicos cuyas mutaciones causales se desconocen, no será posible crear controles isogénicos y en estas situaciones la mejor estrategia para mejorar la confiabilidad y la sensibilidad es comparar las líneas de múltiples pacientes. Organoides. La mayor parte de los trastornos del sistema nervioso, incluidos el trastorno del espectro autista, esquizofrenia, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y esclerosis lateral amiotrófica, son trastornos complejos, resultado de una combinación desconocida de mutaciones génicas y que se manifiestan no solo en tipos celulares específicos, sino también en alteraciones del ambiente hístico local. Estos trastornos son difíciles de modelar en animales, pero son posibles con modelos tridimensionales de células madre pluripotentes inducidas humanas, a menudo llamadas organoides. Los organoides provienen de células madre pluripotentes dirigidas por un linaje hístico específico mediante la aplicación programada de factores de crecimiento, genes o activadores o inhibidores de molécula pequeña y se permite que se agreguen en estructuras tridimensionales. Con el tiempo, los programas celulares intrínsecos se activan de manera espontánea y los agregados celulares comienzan a organizarse por sí mismos y desarrollan estructuras que repiten la diversidad topográfica y celular compleja del desarrollo normal de un órgano. De esta manera ha sido posible crear, al menos en parte, organoides in vitro semejantes al cerebro que simulan el prosencéfalo humano en las etapas tempranas del desarrollo. Cuando se permite que estas estructuras se desarrollen desde la etapa de tubo neural anterior, pueden volverse regiones heterogéneas con identidad de prosencéfalo, mesencéfalo o rombencéfalo y a menudo incluyen estructuras semejantes al aretenel. El alto grado de variabilidad en tales organoides cerebrales puede ser una limitación para estudios con grupo testigo y puede reducirse con el uso de protocolos más dirigidos que limitan los resultados a regiones cerebrales más definidas, como prosencéfalo, corteza o eminencia ganglionar. Ya se desarrollaron diversos protocolos para generar organoides con identidad regional específica y se ha usado la fusión de organoides con distinta identidad regional para reproducir interacciones celulares, como la migración celular entre regiones. Muchos protocolos se enfocan en la modelación del desarrollo cortical y pueden reproducir las características de desarrollo, incluida la diversidad de tipos celulares progenitores y neuronales con distribución topográfica dentro de las regiones progenitoras ventricular y subventricular y en capas corticales rudimentarias. Sin embargo, los organoides siguen un marco temporal de desarrollo humano y después de 6 a 9 meses permanecen todavía en etapas comparables a las del desarrollo fetal tardío. Además, carecen de tipos celulares clave, como las células endoteliales,
pericitos, microglia y tienen pocos o ningún astrocitos u oligodendrocitos. No obstante, aunque todavía reflejan solo rasgos rudimentarios de organización y composición, los organoides se han vuelto modelos atractivos con el propósito de estudiar el desarrollo cerebral humano y la fisiopatología de las enfermedades del sistema nervioso humano en el contexto de una estructura organizada, semejante a un cerebro. Desarrollo cerebral y trastornos del desarrollo, microcefalia y lisencefalia. El análisis de transcripción sugiere que las neuronas producidas con la mayoría de los protocolos de células madre se parecen a las etapas gestacionales temprana a intermedia del desarrollo cerebral humano. La inmadurez de las neuronas derivadas de células madre puede limitar su utilidad para modelar enfermedades adultas, pero las hace ideales para el estudio del desarrollo cerebral y la fisiopatología de los trastornos del desarrollo neurológico. La microcefalia autosómica recesiva primaria es un raro trastorno del desarrollo neurológico que produce microcefalia con formación simplificada de circunvoluciones corticales y discapacidad intelectual. La microcefalia autosómica recesiva primaria fue uno de los primeros trastornos en estudiarse con organoides cerebrales. Las mutaciones en los genes que codifican los componentes del uso de microtúbulos y las proteínas relacionadas con el uso son las causas más frecuentes de microcefalia congénita. Entre ellas está la proteína 2 activadora relacionada con la sinasa 5 dependiente de ciclina. Los fibroblastos cutáneos derivados de un solo paciente microcefálico con una mutación en proteína 2 activadora relacionada con la sinasa 5 dependiente de ciclina se usaron para generar 4 líneas de células madre pluripotentes inducidas. Los organoides cerebrales obtenidos con estas líneas cerebrales contenían pocas células progenitoras proliferadoras y mostraban diferenciación neural prematura, en comparación con los testigos nativos. La introducción de proteína 2 activadora relacionada con la sinasa 5 dependiente de ciclina mediante electroporación rescató en parte el fenotipo de la enfermedad, lo que respalda la idea de que la falta de expansión apropiada de la población fundadora de las progenitoras neurales es la causa del cerebro más pequeño. Este estudio demostró que los organoides cerebrales derivados de pacientes con microcefalia pueden usarse para reproducir las características de la enfermedad, pero no aportaron nueva información ni características de la enfermedad de la microcefalia proteína 2 activadora relacionada con la sinasa 5 dependiente de ciclina que no se hubieran descrito ya en modelos en ratones. En un estudio que usó organoides corticales para modelar el síndrome de Miller-Dicker, una forma congénita grave de lisencefalia o cerebro liso, se observaron características de la enfermedad humana que no se habían encontrado en los modelos en ratones. La lisencefalia típica es un trastorno neurológico genético acompañado de retraso mental y epilepsia intratable y el síndrome de Miller-Dicker es una forma grave del trastorno. El plegamiento cortical en los humanos comienza hacia el final del segundo trimestre, una etapa del desarrollo que aún no se ha modelado en organoides, pero la girencefalia depende de fenómenos más tempranos, como la proliferación de células progenitoras neurales y la migración neuronal, que pueden modelarse en organoides. El modelo organoide humano de síndrome de Miller-Dicker presentó varios fenotipos de células progenitoras neurales que ya se habían informado en modelos de ratón, incluida la orientación alterada del uso mitótico y los defectos de la migración neuronal. No obstante, los organoides también presentaron un defecto mitótico en un subtipo específico de célula madre neural, la célula glial radial externa, que no se había observado en ratones. Las células gliales radial externa están enriquecidas en la zona subventricular externa, una región proliferativa grande en los primates y que no existe en los roedores. Estas células son muy numerosas en la corteza humana en desarrollo y se cree que permiten la expansión del desarrollo y evolutiva de la corteza humana. Las células gliales radial externa de los pacientes con síndrome de Miller-Dicker se comportaron en forma anormal y tuvieron mitosis detenidas o tardías. Los organoides de síndrome de Miller-Dicker también tuvieron defectos autónomos no celulares en la señalización WNT como mecanismo subyacente. Estos descubrimientos sobre las características mecanicistas y específicas del tipo celular de la enfermedad humana subrayan cómo la tecnología de organoides puede proporcionar perspectivas nuevas y valiosas sobre la fisiopatología de trastornos en el desarrollo intrauterino, trastornos adquiridos del desarrollo neurológico, psique. El brote reciente del virus Zika y los casos relacionados de microcefalia en América proporcionaron un caso prueba de la utilidad de los organoides cerebrales para modelar la microcefalia humana adquirida.
A pesar de la correlación entre las tasas de infección con Zika y la incidencia de microcefalia congénita, en las etapas tempranas de la epidemia no había evidencia contundente de que virus Zika causara microcefalia. El vínculo causal entre virus Zika y la microcefalia congénita se respaldó con 2 estudios en 2016 que usaron células progenitoras neurales derivadas de células madre pluripotentes inducidas humanas y organoides para demostrar el tropismo de virus Zika por las células progenitoras neurales humanas. Las células progenitoras neurales, glía radial, se infectaron con facilidad in vitro, con muerte subsiguiente de la célula progenitora e involución del tamaño del organoide. Se usaron además organoides prosencefálicos para resaltar el papel del factor de entrada del flavivirus, AXL, para determinar el tropismo viral y también se usaron para explorar el mecanismo de la enfermedad al demostrar el incremento del receptor inmunitario innato semejante a TO3, TLR. Como respuesta a la infección con virus Zika, los modelos derivados de células madre del desarrollo cerebral humano también demostraron anormalidades centrosómicas en la glía radial y alteración en el plano de separación de la glía radial mitótica relacionada con la diferenciación neural prematura. También se usan modelos de ratón para estudiar la fisiopatología del síndrome congénito por virus Zika, pero la disponibilidad de números ilimitados de células neurales humanas producidas con tecnología de células madre ha permitido realizar estudios de detección de alto rendimiento para valorar los acervos de compuestos, aprobados en la clínica, como posibles agentes terapéuticos. Esta estrategia ya señaló varios compuestos que podrían ayudar a proteger contra la microcefalia por virus Zika, trastornos del neurodesarrollo, autismo y esquizofrenia. Los trastornos del espectro del autismo son trastornos complejos y heterogéneos del neurodesarrollo que por lo general se manifiestan en la infancia con dificultades para la interacción social, comunicación verbal y no verbal y comportamientos repetitivos. Se cree que los mecanismos celulares y moleculares subyacentes a los trastornos del espectro del autismo se producen en las etapas del desarrollo del cerebro fetal, lo que los hace adecuados para su exploración con modelos de enfermedad derivados de células madre pluripotentes inducidas humanas. La fisiopatología de los trastornos relacionados con los trastornos del espectro del autismo causados por mutaciones monogénicas se ha estudiado con neuronas derivadas de células madre pluripotentes inducidas. Estos incluyen los síndromes de cromosoma X frágil, de Rett y de Timothy. El síndrome de cromosoma X frágil es la causa hereditaria más frecuente de discapacidad intelectual. Afecta a 1 de cada 4.000 varones y a 1 de cada 8.000 mujeres y es una causa genética importante de trastornos del espectro del autismo. Los pacientes también tienen retraso del lenguaje, alteraciones del crecimiento y motoras, hiperactividad y ansiedad. La mutación causal se encuentra en el gen FMR1 y produce una expansión de repetición del triplete CGG de un número normal de 5 a 10 a más de 200. Lo que causa silenciamiento epigenético del gen FMR1 y pérdida de la proteína de retraso mental por el cromosoma X frágil. El mecanismo epigenético significa que a diferencia de una simple lesión génica que causaría pérdida ubicua de la expresión, el locus FMR1 se vuelve hipermetilado y experimenta silenciamiento epigenético durante la diferenciación, por lo que la proteína FMR1 se expresa en el embrión temprano y desaparece alrededor del segundo trimestre. Resulta interesante que este patrón de expresión se recapitula durante la diferenciación celular en los modelos de células madre. Se han obtenido líneas de células madre pluripotentes con el cromosoma X frágil de embriones identificados mediante diagnóstico genético anterior a la implantación y por reprogramación de fibroblastos cutáneos de pacientes con el cromosoma X frágil para crear líneas de células madre pluripotentes inducidas. En ambos casos, FMR1 se expresó en las células madre pluripotentes, pero experimentó silenciamiento en la transcripción después de la diferenciación. Por tanto, las líneas de células madre con el cromosoma X frágil pueden usarse para estudiar el mecanismo de silenciamiento de FMR1, un esfuerzo que está en proceso. Las neuronas generadas de las células madre pluripotentes inducidas con cromosoma X frágil reproducen las características observadas en las neuronas de modelos de ratones transgénicos FMR1 y pacientes, incluidas las neuritas atrofiadas con ramificación disminuida, lo que aumenta la confianza en el modelo de células madre pluripotentes inducidas, además de proporcionar un modelo que puede usarse para estudiar la patogenia de la enfermedad. Las neuronas derivadas de células madre pluripotentes inducidas con cromosoma X frágil pueden usarse para detectar posibles agentes terapéuticos o estrategias de edición génica que pudieran eliminar las marcas.
Epigenéticas represoras inducidas por la mutación y rescatar el fenotipo. El síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo ligado al cromosoma X con herencia dominante causado por una mutación en el gen MECP2. Como los varones tienen solo una copia del gen defectuoso, casi siempre mueren en la lactancia, casi todos los pacientes son niñas. La desactivación aleatoria del cromosoma X en las niñas produce expresión celular en mosaico de la mutación que impide la letalidad y produce un fenotipo variable. Los síntomas se presentan en la infancia temprana e incluyen microcefalia relacionada con retraso del desarrollo, comportamientos tipo autista y disfunción cognitiva, convulsiones y acciones motoras repetitivas. Más tarde esto evoluciona e incluye dificultades con la marcha, deglución y respiración antes de estabilizarse casi siempre. Los pacientes sobreviven hasta la edad adulta. Se presume que la fisiopatología del síndrome de Rett implica la regulación epigenética anormal que conduce a una menor represión en la transcripción de los genes cuya expresión excesiva produce el fenotipo de la enfermedad. Aunque este concepto se ha puesto en duda, en uno de los primeros estudios que usó modelos de células madre pluripotentes inducidas para estudiar este síndrome se descubrió que cuando los fibroblastos de pacientes se reprogramaban hasta células madre pluripotentes, se borraba la desactivación del cromosoma X. En una recapitulación aparente de los fenómenos endógenos, la desactivación del cromosoma X ocurría de nuevo durante la diferenciación neuronal, generaba un mosaico de células portadoras del gen mutante entremezcladas con células normales. Las neuronas Rett tenían menos espinas y sinapsis dendríticas, cuerpo celular más pequeño y menor actividad en red. Otro modelo células madre pluripotentes inducidas del síndrome de Rett resaltó el posible papel de la función inhibidora alterada. Se encontró que las neuronas Rett tienen deficiencia de un cotransportador de potasio cloro que está regulado por el desarrollo y en condiciones normales conduce a un cambio en la señalización GABA, de estimulante en etapas embrionarias a inhibidor para el momento del nacimiento. En las neuronas de Rett, la expresión de cotransportador de potasio cloro era baja y el cambio funcional en los efectos GABA se retrasaba, lo que contribuye a algunas manifestaciones del síndrome y quizá explique el inicio de la enfermedad durante el desarrollo. Un rasgo peculiar de algunas líneas de células madre pluripotentes inducidas Rett era que, a pesar de la expresión en mosaico de la mutación, los fenotipos anormales se observaban en todas las células. Es posible que esto refleje un efecto autónomo no celular, pero como en todos los modelos de enfermedad con células madre pluripotentes inducidas, la confianza en las manifestaciones específicas de la enfermedad aumentará cuando se observen fenotipos similares en múltiples estudios independientes. El síndrome de Timothy, otro trastorno grave del neurodesarrollo relacionado con trastornos del espectro autista, se modeló con organoides derivados de células madre pluripotentes inducidas. El síndrome de Timothy se debe a una mutación en el gen CACNA1C que codifica un conducto de calcio activado por voltaje y los defectos neuronales en los organoides de síndrome de Timothy se rescataron con la alteración selectiva de la actividad del conducto del calcio. En un estudio se produjeron dos organoides separados con distinta identidad regional, uno representaba la neocorteza y otro una estructura más ventral conocida como eminencia ganglionar medial, que es la fuente de la mayoría de las interneuronas corticales. Los dos organoides se fusionaron luego para permitir que las interneuronas migraran a la corteza, simulando su comportamiento endógeno. La capacidad para modelar la migración de las interneuronas condujo al descubrimiento de un defecto en la migración autónoma celular en las neuronas portadoras de la enfermedad. La mayoría de las enfermedades del sistema nervioso, incluido el trastorno del espectro autista, es multigénica y no puede modelarse en animales, pero sí con células madre pluripotentes inducidas obtenidas de pacientes. Por ejemplo, un subgrupo de pacientes con trastornos del espectro del autismo tiene cabeza grande y una cohorte de pacientes con este fenotipo se usó para generar células madre pluripotentes inducidas que se convirtieron en células progenitoras neurales y neuronas de prosencéfalo. Las células progenitoras tuvieron un ciclo celular acelerado y produjeron un exceso de interneuronas inhibidoras con crecimiento excesivo exuberante de neuritas y sinapsis. Esta última característica contrasta con la disminución de espinas y sinapsis observada en otros modelos de células madre pluripotentes inducidas de trastornos del espectro del autismo, como el síndrome del cromosoma X frágil y el de Rett, y subraya la necesidad de replicación y validación de los supuestos fenotipos de la enfermedad. Dada la gran variabilidad basada en diferencias entre líneas de células madre, protocolos, trasfondo genético del paciente y otros factores. Además,
Las manifestaciones clínicas de la mayoría de las enfermedades neuropsiquiátricas reflejan trastornos en procesos como la formación de circuitos y el refinamiento que ocurre después del nacimiento y que puede ser difícil de capturar en la etapa fetal del desarrollo, que se refleja en los modelos de células madre. Muchos grupos también han usado células madre de pacientes para estudiar la fisiopatología de la esquizofrenia, con resultados diversos y a veces contradictorios. Los reportes declaran fenotipos obvios, como las interrupciones en las uniones adherentes de la glía radial del prosencéfalo o la migración neuronal anormal, aunque parece muy improbable que tales anormalidades generales observadas en las etapas intrauterinas equivalentes del desarrollo sean causa de una enfermedad que casi siempre se manifiesta en la adolescencia o la adultez temprana. Otros estudios refieren alteraciones relacionadas con la expresión anormal del microácido ribonucleico, señalización desordenada del adenosín monofosfato cíclico y WNT, respuestas anormales al estrés, disminución de la conectividad neuronal, menos procesos neuronales, problemas con la diferenciación neuronal y alteraciones mitocondriales, entre otras. Aunque la fisiopatología de un trastorno del neurodesarrollo tan complejo como la esquizofrenia puede ser multidimensional, no está claro cuál, si acaso, de los hallazgos informados en los modelos células madre pluripotentes inducidas refleja la patología real de la esquizofrenia. Quizá el progreso dependa de la adopción de protocolos más estándares y reproducibles, identificación más rigurosa de los tipos celulares, marcadores de identidad regional e indicadores de madurez. Enfermedad de Alzheimer. Como se indicó antes, el principal concepto de la patogenia de la enfermedad de Alzheimer, la hipótesis amiloide, sugiere que un desequilibrio entre la producción y eliminación de amiloide beta conduce a la acumulación excesiva del péptido amiloide beta y la formación de marañas de neurofibrillas dentro de las neuronas compuestas por proteínas tau hiperfosforiladas agregadas. Además, los agregados de fibrillas amiloides se depositan fuera de las neuronas en forma de placas neuríticas. Las fallas recientes de los tratamientos anti-amiloide beta, que fueron muy efectivos en los modelos de ratón, condujeron a una investigación para modelos alternativos que pudieran ser más predictivos de la efectividad terapéutica en humanos. Entre las causas de enfermedad de Alzheimer familiar están las mutaciones en genes implicados en la producción de amiloide beta, incluidos los de proteína precursora de amiloide y de la presenilina 1 y 2. Poco después de la introducción de la tecnología células madre pluripotentes inducidas, se generaron neuronas derivadas de células madre humanas de pacientes portadores de mutaciones en los genes causantes de enfermedad de Alzheimer, así como de otros casos esporádicos. Las neuronas enfermas desarrollaron marcas distintivas de enfermedad de Alzheimer, incluida la acumulación intracelular de amiloide beta y tau fosforilada, así como la secreción de productos de la división de proteína precursora de amiloide, características que podían reducirse con la adición de inhibidores de secretasa beta o gamma o anticuerpos específicos contra amiloide beta. Las neuronas también demostraron otras manifestaciones de la enfermedad observadas en tejidos post-mortem de enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, no se obtuvo un modelo robusto de la agregación extracelular de amiloide beta y las marañas neurofibrilares en estos sistemas bidimensionales, quizá porque los factores secretados difunden y escapan con facilidad. El uso de organoides tridimensionales para modelar la enfermedad de Alzheimer resolvió esta limitación, quizá por la recreación de una matriz extracelular más fidedigna. Los modelos organoides promovieron la agregación de amiloide beta y recapitularon con más facilidad las manifestaciones patológicas de la enfermedad de Alzheimer, incluida la formación de marañas neurofibrilares y placas neuríticas. Se espera que los nuevos modelos de células madre, en particular los modelos de organoides, aceleren la comprensión de la enfermedad de Alzheimer al permitir el estudio de las células humanas portadoras de enfermedad en una situación casi in situ. Estos nuevos modelos pueden conducir al descubrimiento de nuevos blancos farmacológicos y nuevos biomarcadores diagnósticos y pronósticos. Una preocupación es que las características patogénicas de la enfermedad de Alzheimer casi siempre aparecen en la sexta o séptima década de vida y progresan con lentitud a lo largo de años, mientras que la mayoría de los protocolos para la derivación de neuronas corticales humanas generan células en semanas o meses y la mayoría permanece parecida a neuronas inmaduras en etapas fetales de desarrollo. No obstante, estas células jóvenes se han usado para modelar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Huntington, que afectan a personas entre la madurez y la edad avanzada. Quizá el inicio del genotipo de la enfermedad se acelera en los modelos de células madre debido al mayor estrés celular, o quizá las características de la enfermedad en realidad puedan tener un inicio sutil en etapas más
tempranas de lo que se sospecha en general. En realidad, los niños de 3 años de edad con riesgo genético de desarrollar enfermedad de Alzheimer de inicio temprano parecen tener un hipocampo de tamaño menor y menores calificaciones en pruebas de memoria que los niños en un grupo sin riesgo. Los fenotipos de las enfermedades neurodegenerativas del adulto que son visibles en etapas fetales pueden o no corresponder a las que se manifiestan en etapas posteriores adultas, pero tal vez ofrezcan la posibilidad de diseñar estrategias preventivas efectivas en las etapas muy tempranas de la enfermedad. Trastornos de tipo celular, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Huntington. En enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Huntington que afectan subtipos específicos de neuronas, las células madre proporcionan un recurso ideal para estudiar las poblaciones celulares humanas vulnerables. Al permitir la producción de cantidades ilimitadas de neuronas dopaminérgicas mesencefálicas humanas normales y enfermas para el estudio de la enfermedad de Parkinson, neuronas espinosas del cuerpo estriado medio para enfermedad de Huntington y neuronas motoras espinales y corticales para la esclerosis lateral amiotrófica. Las técnicas de células madre pluripotentes inducidas tienen la capacidad de transformar el conocimiento y tratamiento de estas enfermedades. Las neuronas derivadas de células madre sirven como plataformas para explorar mecanismos de vulnerabilidad celular, detectar fármacos para protección neural y quizá obtener neuronas para tratamiento de reemplazo. Esclerosis lateral amiotrófica. Uno de los primeros protocolos para producir neuronas de un subtipo específico a partir de las células madre embrionarias repitió los programas de desarrollo normal para generar neuronas motoras espinales de ratón. Las células madre pluripotentes de ratón se sometieron a inducción neural y adoptaron una identidad caudal mediante la aplicación de ácido retinoico. Más tarde siguieron el destino de neurona motora mediante la acción de Sene Hedgehog, un factor de ventralización. La generación de neuronas motoras humanas resultó más compleja, requirió pasos adicionales, como la exposición temprana al factor de crecimiento de fibroblastos 2. La primera aplicación de neuronas motoras derivadas de células madre al estudio de esclerosis lateral amiotrófica implicó el uso de neuronas motoras de ratón generadas a partir de ratones transgénicos que expresaban una mutación en el gen superóxido dismutasa 1, la mutación causante más frecuente de la esclerosis lateral amiotrófica familiar. Solo 5 a 10% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica es familiar, pero las mutaciones conocidas proporcionan un punto de entrada útil para desenmarañar la fisiopatología causal. Las mutaciones en superóxido dismutasa 1 causan esclerosis lateral amiotrófica por la ganancia tóxica de función con un mecanismo que aún se desconoce. A pesar del uso de múltiples modelos animales transgénicos y células madre pluripotentes inducidas. Sin embargo, el uso de neuronas motoras de ratón derivadas de células madre embrionarias demostró que los factores tóxicos secretados por los astrocitos superóxido dismutasa 1 contribuyen a la muerte de las neuronas motoras. Resulta interesante que las interneuronas derivadas de células madre quedaran intactas, lo que indica una vulnerabilidad específica de las neuronas motoras. Estos hallazgos ayudaron a establecer la idea de que un mecanismo tóxico autónomo no celular contribuye a la patogenia de la esclerosis lateral amiotrófica y al final podría conducir a estrategias terapéuticas nuevas. Estos hallazgos también subrayan que la modelación de la fisiopatología completa de la esclerosis lateral amiotrófica puede requerir la reproducción de un ambiente complejo que incluye neuronas motoras, astrocitos y quizá más tipos celulares, como la microbia. Diversas estrategias, incluido el cultivo conjunto de tipos celulares específicos, organoides tridimensionales de médula espinal y modelos microfluidos de órganos sobre chip están en estudio para lograr un facsímil más completo de la organización de la médula espinal. Como ocurre con otros trastornos neurológicos en los que se ha observado un fenotipo bien definido en modelos derivados de células madre humanas, hay esperanza de que la detección de fármacos con células que expresan la enfermedad humana permita identificar un posible compuesto terapéutico. Enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington se debe a una expansión en las repeticiones de la tripleta CAG en el gen de la huntingtina, lo que conduce a un haz de poliglutamina ampliado en la proteína huntingtina. La enfermedad de Huntington se hereda con patrón dominante, sus síntomas de deterioro cognitivo y marcha y movimientos de extremidades incontrolables comienzan entre la tercera y quinta décadas de edad, con progresión a la demencia y muerte casi 20 años después. La huntingtina mutante presenta una ganancia de función tóxica y la magnitud de su efecto depende de la longitud de la repetición de CAG.
Por ejemplo, una longitud de CAG de 40 a 60 repeticiones produce enfermedad de Huntington de inicio en el adulto, mientras que más de 60 repeticiones causan la enfermedad de inicio juvenil. Aunque ya pasaron 25 años desde el descubrimiento de esta mutación causal, el mecanismo de la enfermedad no se conoce. El exceso de proteína huntingtina y los fragmentos de la misma se acumulan en subtipos específicos de neuronas, donde se pliegan mal y forman agregados visibles como inclusiones celulares. Al final, las células afectadas mueren, quizá como resultado de toxicidad metabólica. Las neuronas espinosas medianas del cuerpo estriado son las neuronas más vulnerables, lo que estimula los intentos continuados para producir células de reemplazo derivadas de las células madre. Pero la pérdida de neuronas es diseminada, incluye la corteza, lo que complica la estrategia de reemplazo celular para esta enfermedad. Se han generado células madre pluripotentes inducidas con enfermedad de Huntington a partir de pacientes con diversas longitudes de repetición de CAG, pero se han favorecido las provenientes de aquellos con enfermedad juvenil y las más grandes longitudes de repetición, ya que son las que tienen mayor probabilidad de expresar fenotipos robustos de enfermedad en etapa temprana. Esto tiene importancia particular por la etapa temprana de maduración de las neuronas humanas derivadas de células madre. Esta técnica ha permitido producir fenotipos de la enfermedad observados en pacientes, incluida la agregación de proteína huntingtina, disminución de la capacidad metabólica, aumento del estrés oxidativo con fragmentación mitocondrial y apoptosis intensificada por la pérdida del apoyo de factor de crecimiento. Sin embargo, muchos de estos fenotipos se observaron en células pluripotentes antes de la diferenciación neural y en progenitoras neurales y una amplia variedad de neuronas del sistema nervioso central, a diferencia de las manifestaciones de la enfermedad en el tipo celular específico. No obstante, las neuronas que asumieron el destino del cuerpo estriado parecen más vulnerables al estrés y la apoptosis que los otros tipos celulares. Como ocurre con otros modelos de células madre pluripotentes inducidas de enfermedades del sistema nervioso, hasta ahora se han hecho pocos esfuerzos para validar los resultados en múltiples líneas de células madre pluripotentes inducidas con diferentes trastornos genéticos, pero con longitud similar de repeticiones de CAG. Se formó un consorcio de enfermedad de Huntington para enfrentar este problema mediante la generación de una serie de líneas de células madre pluripotentes inducidas de múltiples pacientes. Una estrategia alternativa para validar los fenotipos de la enfermedad ha sido el uso de edición génica para crear líneas de células madre pluripotentes inducidas isogénicas que se corrijan para producir un control de tipo nativo y líneas de células madre pluripotentes inducidas enfermedad de Huntington con el mismo trasfondo genético. Perspectivas futuras. A pesar del éxito temprano, puede ser difícil reconstituir las condiciones de la enfermedad degenerativa en células humanas in vitro en un tiempo corto porque los cambios patogénicos de las enfermedades degenerativas progresan despacio y comienzan en etapas más avanzadas de la vida. La diferenciación y maduración de neuronas humanas a partir de líneas de células madre ocurre en un periodo de meses, lo cual podría no ser lo bastante largo para establecer las condiciones cerebrales envejecidas en las que los pacientes desarrollan una patología neurodegenerativa robusta. La posible manipulación mediante edición génica o por aplicación de factores de estrés vinculados con el envejecimiento, como agentes que dañan el ácido desoxirribonucleico o inhibidores del proteasoma, puede acelerar la expresión de fenotipos degenerativos en modelos celulares derivados de células madre pluripotentes inducidas humanas. Los modelos de organoides derivados de células madre también son plataformas ideales para aplicar métodos para visualización a nivel celular, como las técnicas de claridad y registro con electrodos múltiples para valorar mejor las estructuras organoides tridimensionales y para explorar los circuitos de formación temprana. Estas aplicaciones apenas comienzan. Los cultivos celulares bidimensionales son ideales para producir y analizar grandes cantidades de células específicas de una identidad particular, pero podrían no proporcionar el ambiente extracelular complejo necesario para modelar ciertos procesos de la enfermedad, como la agregación extracelular de proteínas. Estas características pueden modelarse mejor con organoides tridimensionales, pero los métodos actuales no reproducen todas las características relevantes del tejido cerebral. Será necesaria la optimización para reproducir mejor la composición celular del cerebro, incluidas las células endoteliales, astrocitos, microglia y oligodendrocitos. También podría ser necesario combinar distintas regiones cerebrales generadas por separado, quizá por fusión de tejidos como la corteza dorsal, subpalio, tálamo, retina y otros. Sin embargo,
Por ahora hay una capacidad limitada para recrear tejidos o neuronas con identidad cerebral regional, como el hipocampo, tálamo o cerebelo. Los modelos organoides más fidedignos también podrían obtenerse con la aplicación de andamiajes diseñados por bioingeniería, matrices o sistemas de perfusión que permitieran el crecimiento de estructuras más grandes. Por supuesto que no todos los aspectos de la estructura y función cerebrales maduras se modelarán con estas estructuras císticas, sobre todo porque representan etapas fetales de desarrollo, pero quizá puedan capturarse e investigarse los fenómenos más precoces de la etiología de la enfermedad y estos podrían compartir vías mecanicistas con rasgos de la enfermedad que se manifiestan en etapas posteriores. El interés actual alrededor de las células madre humanas tiene más que ver con su promesa de mejorar y permitir modelos animales de la enfermedad que con su potencial como fuente de tratamientos celulares. Incluso sin nueva información sobre la patogenia de la enfermedad, se espera que los modelos de células madre pluripotentes inducidas como los organoides cerebrales actúen como plataformas detectoras de fármacos para descubrir tratamientos nuevos y para detectar efectos fuera del objetivo, y tóxicos. La falla de muchos enfoques neuroterapéuticos para traducirse de modelos animales en práctica clínica subraya la necesidad de mejores modelos predictivos y los modelos de células madre y organoides cerebrales basados en células humanas pueden ser ideales para salvar esta brecha. Perspectiva actual sobre células madre neurales en la clínica. El prospecto de tratamientos con células madre para tratar enfermedades o lesiones del sistema nervioso ha llamado la atención de investigadores, médicos clínicos y el público en general. El ritmo de la investigación suele ser lento y deliberado, pero en el área de las células madre ha existido una enorme presión para acelerar el paso del progreso a fin de llevar tratamientos celulares a la clínica. Las expectativas se han incrementado y las clínicas ya han empezado a ofrecer tratamientos no comprobados o peligrosos a un público mal informado y vulnerable a la explotación. No obstante, existe un optimismo cauteloso de que al final las células madre cumplan la promesa del tratamiento regenerador, al menos para algunas enfermedades del sistema nervioso que por ahora son intratables o incurables. La búsqueda de un tratamiento celular para la enfermedad de Parkinson ha estado vigente por muchas décadas. Después del éxito anecdótico de un puñado de pacientes que parecieron mejorar después de los injertos de células dopaminérgicas de mesencéfalo fetal en el cuerpo estriado, en la década de 1990 se iniciaron 2 estudios doble ciego con grupo testigo patrocinados por el NIH. Sin embargo, solo un pequeño número de pacientes más jóvenes tuvieron cierto beneficio y varios pacientes desarrollaron movimientos discinéticos espontáneos con el tratamiento. Estos esfuerzos constituyeron un estudio fallido, ya que los pacientes que no experimentaron los efectos colaterales no tuvieron una mejoría significativa. Las discinesias que limitaron los estudios al final se adjudicaron a la abundancia de neuronas serotoninérgicas que se incluyeron de manera inadvertida en algunos de los injertos celulares. Los protocolos para obtener neuronas dopaminérgicas a partir de células madre podrían evitar esta complicación al producir una población celular más pura y varios grupos en Estados Unidos y Europa han mantenido una búsqueda intensiva de una técnica de células madre y se aproximan a estudios clínicos. Mientras tanto, las técnicas para extraer células dopaminérgicas de tejido fetal han mejorado y con base en los resultados alentadores en pacientes trasplantados individuales, algunos de los cuales han podido suspender su medicamento para el Parkinson, se inició un nuevo estudio de trasplante de células madre en Europa. Este es un estudio con consecuencias muy relevantes, ya que un mal resultado clínico podría apagar el entusiasmo por los estudios de seguimiento con células madre planeados en la enfermedad de Parkinson y quizá también en otros trastornos. Uno de los primeros estudios clínicos con tratamiento celular para una enfermedad neurológica se enfocó en pacientes con un trastorno infantil intratable, la enfermedad de Batten. La enfermedad de Batten es un trastorno metabólico autosómico recesivo causado por la incapacidad para sintetizar una enzima lisosómica crítica para la función cerebral. El estudio de fase 1 incluyó a 6 pacientes con las formas infantil e infantil tardía de la enfermedad, que recibieron células madre neurales en lugar de algún tipo celular posmitótico específico. Las células madre neurales derivadas de tejido fetal donado se expandieron in vitro antes de su injerto quirúrgico en el cerebro. Esta técnica no estaba libre de riesgo, ya que las células madre neurales proliferaban y podían formar un crecimiento anormal. La justificación era que las células serían capaces de sintetizar y secretar la enzima lisosómica faltante, por lo que servirían como un dispositivo de administración.
Los estudios en animales con un modelo de ratón transgénico de la enfermedad de Batten demostraron el rescate y este resultado prometedor dio lugar a un pequeño estudio fase 1. El estudio fase 1 se consideró un éxito, ya que no se informaron efectos adversos y las células parecieron seguras, aunque no hubo una mejoría clínica ni evidencia clara de que las células se hubieran dispersado, transformado en neuronas o glía o en realidad de que hubieran sobrevivido. A pesar de la liberación del estudio fase 1, la compañía no buscó hacer más estudios para la enfermedad de Batten, sino que inició estudios clínicos con el mismo producto celular para varias indicaciones más, incluido un síndrome por desmielinización letal hereditario conocido como enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher. Las células madre neurales humanas tienen potencial neurógeno y gliógeno y cuando se aplican en regiones de sustancia blanca en animales de experimentación, la mayoría de las células persistentes se ha convertido en oligodendrocitos. Esto respaldó el uso de las células para promover la formación de mielina en trastornos como la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher. La compañía también inició estudios en lesión de la médula espinal. Sin embargo, el estudio medular no alcanzó un beneficio suficiente en la fase 2 y la compañía cesó su trabajo en tratamientos con células madre. La lesión medular es un objetivo atractivo para tratamientos nuevos, ya que hoy en día no hay opciones terapéuticas efectivas. En Estados Unidos y Europa se está realizando una serie de estudios con células madre diseñados para tratar la lesión subaguda de la médula espinal. El primero en iniciar estudios clínicos en Estados Unidos se basó en un protocolo diseñado para generar oligodendrocitos a partir de células madre embrionarias pluripotentes. Se obtuvo evidencia de eficacia en modelos animales del injerto quirúrgico de células en sitios con lesión medular. Sin embargo, la evidencia de mielinización de los axones del hospedador fue mínima y se consideraron otros mecanismos para la mejoría en la marcha, incluido el soporte trófico y la modulación inmunitaria. La autorización regulatoria para un estudio fase 1 en lesión subaguda torácica media al principio se detuvo por la preocupación sobre crecimientos anormales en sitios donde se depositaron las células en algunos animales, pero esto se corrigió de manera satisfactoria y se iniciaron los estudios en pacientes. Sin embargo, después de un cambio en el liderazgo, el programa de células madre se terminó. El programa fue adquirido por otra compañía que reanudó el estudio en lesión medular y recibió la aprobación regulatoria para avanzar e incluir lesiones cervicales. La posibilidad de tratar la esclerosis lateral amiotrófica mediante el reemplazo de las neuronas motoras muertas con sustitutos derivados de células madre ha estimulado el interés, pero este prospecto parece muy remoto. Incluso si las nuevas neuronas pueden integrarse en los circuitos de la médula espinal e inervarse de manera adecuada, tendrían que formar axones largos, que tardarían muchos meses a años para proyectarse a blancos apropiados y atraer células de Schwann mielinizadoras. Además, las células tendrían que injertarse en múltiples niveles de la médula espinal y el tallo encefálico y sería necesario tratar la deficiencia de neurona motora superior mediante el reemplazo de las neuronas de proyección en la corteza motora. Una complicación más es el hallazgo reciente de que las neuronas motoras espinales tienen identidad segmentaria única y el reemplazo celular quizás sería necesario para generar las células de reemplazo con diversas identidades moleculares para integrarlas en múltiples niveles espinales. Esto aún dejaría sin resolver los efectos tóxicos demostrados en fecha reciente que generan en la esclerosis lateral amiotrófica los astrocitos y microglia enfermos, lo que podría atacar a las células de reemplazo. Una solución a más corto plazo sería injertar células de soporte que pudieran rescatar o proteger a las neuronas motoras endógenas del daño. Esta estrategia se intentó en un modelo de ratón de esclerosis lateral amiotrófica. Las células progenitoras neurales derivadas de células madre humanas modificadas para expresar factor neurotrófico derivado de la glía, un factor de crecimiento que proporciona soporte trófico a las neuronas, se injertaron en la médula espinal de ratones jóvenes con esclerosis lateral amiotrófica. Las células se dispersaron y pudieron rescatar las neuronas motoras, un resultado muy prometedor, pero lo que fue decepcionante fue que los animales se debilitaron y murieron al mismo ritmo que los animales del grupo testigo, no tratados. Sin embargo, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad letal sin tratamiento conocido. Con la esperanza de que los pacientes respondan de manera distinta a los ratones, la Administración de Drogas y Medicamentos Americana aprobó un estudio clínico basado en esta técnica y comenzará pronto. Después del descubrimiento de Shinya Yamanaka de las células madre pluripotentes inducidas, el gobierno japonés invirtió en llevar el tratamiento celular basado en células madre pluripotentes inducidas a la clínica.
Los bancos de línea células madre pluripotentes inducidas seleccionadas para capturar la diversidad de haplotipos antígeno leucocitario humano encontrados en la población japonesa se producen con la esperanza de que esto permita equiparar los tratamientos celulares con haplotipos de pacientes individuales a fin de evitar el rechazo inmunitario. Aunque estos bancos de células madre aún están en producción, el primer estudio japonés en usar células madre se aprobó en agosto de 2013 e incluyó pacientes que recibirían tratamiento individualizado con células derivadas de sus propios fibroblastos cutáneos. La enfermedad considerada fue la degeneración macular relacionada con la edad, una causa frecuente de ceguera en los ancianos que se produce por la pérdida de células del epitelio pigmentario de la retina. Las células epitelio pigmentario de la retina son relativamente fáciles de generar a partir de células madre pluripotentes, lo que hace del tratamiento de reemplazo un objetivo atractivo en este trastorno. La dificultad radica en dirigir a las células de reemplazo para que recreen un epitelio en el espacio subretiniano. La técnica japonesa incluye la inserción quirúrgica de una biopelícula sembrada con células de epitelio pigmentario de la retina en la retina. Un paciente fue tratado con células de epitelio pigmentario de la retina derivadas de sus propias células madre, pero antes de tratar a un segundo paciente, se realizó la secuenciación del genoma de la línea celular de epitelio pigmentario de la retina y se descubrió una mutación en un oncogen desconocido. El estudio se detuvo y se tomó la decisión de suspender el esfuerzo para el tratamiento celular individualizado en favor de usar células de epitelio pigmentario de la retina derivadas del Depósito Nacional de Líneas. Células madre pluripotentes inducidas almacenadas que se someten a secuenciación génica y controles de calidad amplios. Este resultado sirve como señal de cautela sobre las dificultades que implican el llevar un tratamiento celular individualizado a la clínica. Por mucho, el mayor número de estudios humanos se ha realizado con células madre mesenquimáticas obtenidas de diversos sitios, incluida la médula ósea, sangre periférica, tejido adiposo, cordón umbilical, etc. El interés en la utilidad potencial de las células madre mesenquimáticas para el tratamiento regenerador comenzó con el reporte optimista de que las células madre de médula ósea eran pluripotentes y capaces de generar células nerviosas y de miocardio, así como células sanguíneas. La posibilidad de que las células madre mesenquimáticas fáciles de obtener pudieran usarse para regenerar células u órganos lesionados o enfermos en el tratamiento de enfermedades que van desde el accidente vascular cerebral, enfermedad neurodegenerativa, infarto miocárdico e incluso diabetes, generó un enorme entusiasmo. El entusiasmo resultó irresistible para algunos e incluso después de que los reportes iniciales fueron desacreditados, las células madre mesenquimáticas no resultaron células pluripotentes, como se pensó en un principio. Empezó a aparecer una verdadera inundación de documentos que señalaban que las células madre mesenquimáticas tenían actividad modificadora de la enfermedad en modelos de ratones de casi cualquier enfermedad degenerativa y modelo de lesión. Pero cuando quedó claro que las células madre mesenquimáticas no se transformaban ni generaban neuronas o miocitos cardíacos nuevos, se sugirieron mecanismos de acción alternativos, incluida la liberación de factores tróficos, citocinas o moduladores inflamatorios, a los que se acreditó de producir sus notables efectos restauradores. La relativa facilidad con la que la sangre o el tejido adiposo pueden obtenerse de pacientes o donadores y con la que pueden extraerse las células madre mesenquimáticas condujo a un número rápidamente creciente de estudios clínicos para trastornos que iban desde el accidente vascular cerebral y la esclerosis múltiple hasta la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Además, un vacío legal en el marco regulatorio de la Administración de Drogas y Medicamentos americana permite que el tratamiento con células autólogas escape de la regulación, siempre que las células no se hayan sometido a un procesamiento significativo. Esta regulación laxa fomentó una verdadera industria de clínicas de células madre que hacen declaraciones no sustentadas de éxito en el tratamiento de enfermedades nerviosas. Han muerto pacientes por tratamientos en clínicas no reguladas que operan en países alrededor del mundo y 3 pacientes quedaron ciegos en un incidente bien difundido después de la aplicación de tratamientos con células madre, en una clínica de Florida. Las células madre se obtuvieron del propio tejido adiposo y sangre de los pacientes. Estas actividades representan el lado oscuro de la revolución de las células madre perpetrado por médicos que explotan la desesperación de los pacientes y sus familias. Con el tiempo surgirán tratamientos legítimos y efectivos con células madre, pero dada la prevalencia y abundancia de información engañosa disponible en la Internet y en otras partes, un médico confiable y bien informado puede tener un papel clave para ayudar a los pacientes a navegar el campo minado